tenemos el honor de contar como invitado con Andrés Arauz, ex candidato presidencial, un distinguido economista que desde muy temprana edad ha estado con mucha sensibilidad social dando pelea frente a lo que son los abusos y las insensateces de las propuestas neoliberales. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Un gusto saludarte y bueno, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Sí, bueno, estamos ahorita con un tema que ha cogido de sorpresa, sobre todo a la academia. Yo creo que en la academia, ni en los Estados Unidos, ni en el Ecuador, ni en otras partes del mundo, sobre todo a la academia ortodoxa, todavía pueden digerir el hecho de que el Fondo Monetario Internacional nos regala casi $1.000 millones. Así es que yo creo que vamos a ir despacito y yo sé que tú estuviste involucrado, nadie sabe para quién trabaja, estuviste involucrado en ese tema, pero yo quisiera que vayamos para nuestra audiencia con algunas municiones que nos permitan ir entendiendo cómo se formó el Fondo Monetario Internacional, cuál fue el propósito original y cómo fue luego distorsionada o fue refuncionalizada el armamento que tenía el Fondo Monetario Internacional cuando se vino la época neoliberal. Ya bueno, empezar hablemos mejor de luces y no de municiones para bajarle al tono bélico, porque a veces termina pensándose que la política es de meternos bala cuando en realidad es de construir opciones en favor de todos. Pero bueno, pongámonos desde cero, ¿no? Y hace pocos días también se cumplió el aniversario número 50, si no me equivoco, del famoso shock de Nixon, Pedro, cuando el presidente de los Estados Unidos un día amaneció y dijo, bueno, señores, aquí antes todos los países podían traer sus dólares y les entregaba más oro de nuestras bóvedas. Pero desde hoy, nada, ya no vamos a entregarles el oro, así que el dólar se convirtió, digamos, en una moneda sin ningún respaldo detrás y pues eso derivó en la hiperfinancialización que hemos estado viviendo en los últimos 50 años con consecuencias, creo yo, nefastas para el aparato real, los sectores productivos, la clase obrera en general en el planeta. Y bueno, fueron justamente esos acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial en la esperanza de que la derrota de las fuerzas fascistas permita tener un horizonte de progreso, de convivencia pacífica entre los pueblos, de estabilidad macroeconómica, de industrialización, de descolonización, la que permitió que los países tengan la confianza de entregar su oro y sus reservas al Fondo Monetario Internacional y a la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Fort Knox. Así es. El Ecuador inclusive entregó sus reservas en oro, las pocas que había logrado recuperar luego de que el Banco de Inglaterra en Así es. 1931 nos hizo el corralito, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿cuál fue el propósito original de Bretton Woods, inspirado por Franklin Delano Roosevelt, del rol que iba a tener el Fondo Monetario Internacional en este escenario progresista, entre comillas, de la posguerra? Bueno, con la posguerra, en el 44, se reúnen los países en un hotel en New Hampshire llamado Bretton Woods, en donde se conversa en una gran conferencia con los líderes de economía, finanzas de los países victoriosos de la guerra en esa época, y un poco deciden construir el orden internacional. Acuerdan que se permita, ¿no es cierto?, el flujo de bienes, que haya comercio, que se vayan reduciendo paulatinamente los obstáculos comerciales entre los países y que la estabilidad monetaria y cambiaria sea uno de los ejes que le brinde oportunidades de crecimiento, desarrollo a los países. Uno de los grandes acuerdos era que los países establezcan controles cambiarios, que se mitiguen la volatilidad de las monedas, que no se permita a los especuladores a tener vía libre, que se establezca coordinación entre los países y que, digamos, se establezca un ancla monetaria a nivel global basada en el dólar como divisa internacional, pero con el oro detrás como el ancla mayor, con el respaldo a la emisión internacional de dólares que iba a primar desde el 44
Y los en la Estados balanza. Unidos se comprometían ante la comunidad internacional en nombre de la paz y en contra de los abusos de lo que había sido precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de cambiar por oro cualquier reclamo que le lleven los papelitos verdes, que eran los dólares, ¿no es cierto?, en los que estaba anclada la economía mundial por esas reservas internacionales que todos los países habían resignado, habían entregado, ¿no es cierto? Y a cambio de eso, el dólar se convertía en la moneda mundial. Y eso quedó por escrito en un tratado internacional, justamente en el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, donde constaba esa obligación. Y a cambio de eso, los países le dieron a los Estados Unidos el poder de veto en el Fondo Monetario Internacional, en donde ninguna de las decisiones importantes podía tomarse al menos que cuente con el voto de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice que se tienen que tomar con el 85% de los votos y Estados Unidos tenía el 17%. Para los que hacen rápido los cálculos, saben que sin el voto de Estados Unidos no se podía tomar esa decisión y eso es un dato muy relevante para todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Perdón, en el mundo de las apariencias, ¿no es sí, cierto? Estados Unidos cedía ahí está el tema del Club de Bilderberg y toda esa cuestión, cedía a los europeos el que nominen ellos siempre al presidente del Fondo Monetario Internacional, pero con el dato que nos das queda clarísimo que los que estaban manejando las cosas detrás de bambalinas eran siempre los gringos, ¿no? no, pero además esa parte de los europeos no está por escrito, ¿no? En cambio, el veto sí está escrito en piedra, porque para modificar ese porcentaje se requiere el voto total, digamos, o sea, se requiere el 85%, entonces tendría que venir un líder que decida abdicar, ¿no es cierto?, ese poder de veto y que resulta bastante difícil a pesar de los inmensos intentos de reforma a la gobernanza del fondo que ha habido a lo largo de décadas. Pero bueno, Pero antes de que, sí. de que los Estados Unidos traicionen la confianza mundial, justamente en agosto de 1971, ¿cuál era el rol? ¿Cuál era la función del Fondo Monetario Internacional en ese esquema? El Fondo Monetario cumplía algunos roles, ¿no? El primero es ser este gran coordinador de los cambios a nivel internacional y también daban asistencia técnica a los países para procurar que haya equilibrio en las balanzas de pagos de los países. Cuando había países que tenían déficits sustanciales, las misiones del fondo iban a los países y les decían, oye, más bien tienes que exportar más, tienes que frenar las importaciones, tu población está en condiciones de pobreza, necesitas un estímulo y como vas a dar un estímulo y se podría profundizar el problema de balanza de pago, es decir, salen más dólares de los que entran, entonces ponga controles cambiarios. Hubo varias misiones del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, por ejemplo, en los gobiernos de Velasco Ibarra, en donde, por ejemplo, se impuso en el 48 la Ley de Cambios Internacionales, redactada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué decía? Le Robert daba, Griffin. exacto. Le daba la facultad al Banco Central del Ecuador en esa época de establecer controles cambiarios, controles administrativos, decidir qué partidas eran prioritarias o no para el desarrollo del país, y esto era una recomendación del Fondo Monetario Internacional. No digo que haya sido una institución sacrosanta, pero sí tenía una orientación distinta que sí tenía en el desarrollo y lo que dice en el artículo 1 del convenio constitutivo del Fondo Monetario, el evitar daños innecesarios a los países, ¿no? Es un pilar Bueno, clave y de lo más o que... menos con la misma filosofía, sin decir que haya sido una maravilla, también Robert Griffin estuvo en la Ley General de Bancos de 1948, que más o menos evitó que hayan crisis bancarias en el Ecuador de importancia, hasta que los impactos del otro Fondo Monetario Internacional en los años 90 nos obligó a adoptar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que inmediatamente nos planteó un rosario de crisis bancarias una tras otra. Entonces, yo creo que Así es muy es. importante esto que estás perfilando, porque nos permite ubicar que había otro Fondo Monetario Internacional hasta que ahí viene el cuentito de Nixon. Vamos Y no adelante, podemos cuéntanos. olvidarnos que el fondo original, digamos, el de los 40, fue grandemente inspirado en el pensamiento de Keynes, ¿no? Y del mismo White, que no es que era un neoliberal, digamos, era gente que tenía una coincidencia
de lo que se entendía por desarrollo, por las necesidades que tenía el planeta saliendo de la posguerra. Vivieron una época de medidas Aclaremos, Harry extremas. Dexter White, que era Sí, el ministro de Finanzas, digamos, de Roosevelt, ¿no? De Franklin Delano Roosevelt. así es. Ellos pasaron por la guerra mundial, sabían, digamos, qué medidas heterodoxas y ortodoxas funcionaban y obviamente querían impulsar un programa de crecimiento ampliado, quizás ya no basado permanentemente en la guerra, sino en otro tipo de acumulación de capital. Pero bueno, llega el 71, luego de las guerras de Vietnam, luego de los efectos del Plan Marshall, y la existencia sobre todo del Y las nacimiento del guerras, la guerra de eurodólar, ¿no? Corea y la de Vietnam, ¿no? Corea y Sí, Vietnam, que son las dos guerras las que hacen que los Estados Unidos se les vaya la mano imprimiendo billetes y después se irresponsabilicen de esos billetes, rompiendo el patrón oro-dólar. aunque hay un momento clave que es en los 60, si no me equivoco, en el 66, 65, 66, cuando la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, ante la propuesta del Banco de Inglaterra y de bancos privados en Londres, que dicen, bueno, vamos a autorizar que se abran cuentas en dólares, pero en bancos londinenses. Y aunque en el resto del mundo la gente suele proteger su divisa, que este tipo de cuentas denominadas en monedas extranjeras no se autoricen, los ingleses piden autorización a Estados Unidos y ellos dejan que pasen, ¿no? Hacen un laissez-passer y eso empieza a generar el fenómeno del entonces llamado el eurodólar y de la economía offshore, en donde empiezan a haber muchos más dólares creados privadamente por bancos comerciales fuera de la jurisdicción estadounidense, pero con estos vínculos a través de los sistemas de pagos que ya sabes, en últimas, aunque estén emitidos en Caimán o en Londres o en Suiza, esos dólares para buscar convertirse en dólar constante y sonante, van a tener que respaldarse en la institucionalidad de prestamista de última instancia, seguro de depósitos del Tesoro estadounidense, y ahí pues es, digamos, imposible de cumplir el compromiso que había asumido Estados Unidos con la posguerra de respaldar sus dólares con oro. Entonces, los Algunos, países, algunos analistas incluso aventuran la hipótesis de que más allá de las apariencias, en los hechos allí se inició la reconquista británica de los Estados Unidos, ¿no? sí, es una buena hipótesis, ¿no? Y hasta ahora si analizas los datos financieros de movimientos, de volúmenes, stocks, la City de Londres sigue teniendo un protagonismo desmedido en términos de su alcance en el dominio financiero planetario, ¿no? De hecho, Este, toda la crisis que se desenvuelve desde el 2006, que explota con lo de Lehman Brothers y prosigue después, en realidad se origina en la City de Londres y no tanto en Wall Street, ¿no? claro, hay unos canales de lo que llamamos la relación especial, ¿no? No solo entre Washington y Londres, sino todo el aparato, el complejo industrial militar, pero también este complejo angloamericano de las finanzas, que no es solo bipartito entre las dos grandes capitales, Nueva York y Londres, sino con toda la red de paraísos fiscales que pertenecen a a la corona inglesa, perdón, ¿no? Todavía Para en algún la lugar. audiencia, yo recomendaría, ahí hay un documental que está circulando en el Internet y que está en YouTube y con traducción al español, El Segundo Imperio Británico de Spiderweb, la Sí. red de la telaraña. Yo creo que vale la pena que se lo vea. Eso, inclusive yo, cuando me permitían dar clases, yo recomendaba siempre a mis alumnos que empecemos con esa. Es buenísima esa de Nicholas Jackson, a quien tuve el gusto de conocer hace algunos años, un tipo brillante que se puso a estudiar los detalles del funcionamiento del sistema offshore, en las ex islitas donde operaban los piratas ingleses, que luego se convirtieron en las islitas donde operan los piratas ingleses, pero en el ámbito financiero. Entonces, bueno, de ahí surgen todos estos Panama Papers, Mucho más todo eso, ¿no? sanguinarios, mucho más inescrupulosos, mucho más dañinos que los originales, ¿no? Y lo escribe un inglés, así que ni siquiera hay cómo acusarle de enemistades de patrióticas ni nada de ese estilo, sino que es un tipo que hace una investigación muy profunda e incluso hasta el Fondo Monetario le llegó a publicar un artículo hace un par de años sobre, pues es tan evidente esta relación con la City
ya que pues, se vuelven, digamos, ¿cómo es el título de la obra, no? Una telaraña a través de la cual se succiona toda la liquidez, principalmente los países en vías de desarrollo, para que termine siendo como embudo canalizada a las oligarquías de los países del norte y muy especialmente inglesa, ¿no? Pero bueno, nos desviamos un Pero tantito del justo a tema. partir de eso, mira, justo a partir de eso se va necesitando, ¿no es cierto? Esa telaraña, que son Sí, básicamente las redes financieras offshore de guaridas fiscales angloamericanas, lo que se va requiriendo una ofensiva internacional. Disculpa que regresemos al lenguaje bélico, pero no se puede entender de otra manera, que en algunos momentos inclusive recuerda a las tácticas nazis de los Blitzkrieg, ¿no? De las guerras relámpagos para provocar la desregulación financiera y la globalización, ¿no? claro, es un elemento fundamental que hay que entender. O sea, no hay globalización financiera sin offshore, no hay banca transnacional sin offshore, no hay corrupción transnacional de esa escala sin offshore, no hay la posibilidad de los saqueos, de ataques especulativos, de desregulación que hemos visto sin De la offshore, evasión y la ilusión de la fiscal, opción. de la Exactamente, ¿no? corrupción, de los sobornos, De trata de personas, del de la trata de narcodólar, personas, etcétera, ¿no? Entonces, narcotráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, si no fuera por estas guaridas fiscales, las offshore, y ya vamos a ver que se va complementando con las criptodivisas privadas, con el tema del shadow budget, ¿no es cierto? El presupuesto en las sombras de inteligencia de los mercenarios, como esto que estamos viendo de los colombianos que estuvieron en el desembarco en Venezuela, estuvieron en el asesinato del presidente de Haití, que han estado en el tema de Afganistán, en el tema de Irak, forman parte de todo un circuito en las sombras que requiere el que los estados-nación vayan autodestruyéndose y renunciando a sus tareas, a sus obligaciones de regulación, de coherencia del aparato productivo interno y de respeto a la legislación, ¿no? sí, es un fenómeno muy profundo y que hay que entenderlo bien, saberlo estudiar y sobre todo, ojalá la academia muchas veces no decide meterse, uno, por la opacidad natural, digamos, pensando en buena fe, segundo, porque saben que es mejor ni te metas a eso porque puede terminar tu carrera académica, profesional, política terminada en un 2x3 si te metes con esos verdaderos Ahí te centros del acusan poder por lo mundial. bajo de conspiranoico Claro, o directamente de comunista. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí tal vez, Pedro, tú nos puedas contar también el rol protagónico que tuvo Francia con Charles de Gaulle y luego con Valéry D'Estaing, con estos reclamos de pedir que Estados Unidos cumpla con su compromiso del oro. Esa parte de la historia yo todavía no la Bueno, tengo tan esto clara. que mencionas es muy importante porque Sí, Valéry Giscard d'Estaing era un hombre de la derecha financiera, pero De Gaulle no, De Gaulle era una derecha nacionalista muy vinculado al capital monopólico productivo francés y en general ya con los acuerdos del carbón y del acero incluía a sectores del capital productivo alemán, ¿no? Del capital monopólico europeo y el proyecto de constituir a Europa como un poder productivo, del capitalismo productivo a nivel mundial. Entonces, cuando Francia empieza a recolectar y le manda un buque de guerra repleto de billetes, pero así, imagínense, ahora que todas las transacciones son virtuales, imagínense la espectacularidad de una Francia que estaba reconstruyendo su armada de guerra, que había sido hundida cuando los alemanes ocuparon Francia en esa extraña derrota de la que habla Mark Bloch en 1940, pues utiliza uno de los pocos buques de guerra que tenía, lo repleta de billetes y llegan a las costas de Nueva York pidiendo que cumpla con los acuerdos de Bretton Woods y que le pague en oro. Era parte de todo un esquema de disputas en el que De Gaulle era la última voz de la soberanía europea, que como hemos visto se fue empequeñeciendo hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? En lo que se claramente la CIA está espiando a la canciller alemana, al presidente francés, y lo único que tienen que hacer es bajar la cabeza, pues, ¿no? Como fueran de las colonias del siglo XIX, imagínate lo que está pasando. Cuéntanos entonces cómo esto detona la situación de la ruptura
de la confianza mundial que hace Nixon de manera unilateral en 1971, detona todo un proceso de transformaciones internas, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Bueno, yo creo que hay dos elementos claves ahí antes de entrar completamente a la historia, ¿no? La primera, que como consecuencia del dar por terminada la convertibilidad dólar-oro por parte de Nixon, él sabe que también tenía que encontrarle una salida económica a la fortaleza del dólar, porque bueno, si ya no puede ser convertible a oro, ya no está respaldada en nada. Entonces logra el famoso acuerdo que, mira, ya vamos 2 o 3 semanas del aniversario de los 50 años del shock de Nixon y nadie ha mencionado el acuerdo del petrodólar, pues. Entonces, lo uno no puede sobrevivir sin lo otro, Es que eso que es, también es teoría de la conspiración, ¿no? pero sí está documentado, es parte de la historia, ¿no? En donde Nixon y Kissinger acuerdan con las monarquías del Golfo Pérsico, el Golfo Árabe, de que se cotice el petróleo en dólares, a cambio de sigilo, no van a decir a nadie cuántos dólares les están ingresando, hasta que Obama increíblemente reformó una estadística que se llama el Treasury Information Capital System y por primera vez revela la cantidad de dólares que son de propiedad de Arabia Saudita y de otros países del Golfo. Pero imagínate, casi 50 años tuvieron en sigilo la estadística sobre la propiedad de dólares de los países Secreto árabes. militar era eso, secreto Y claro, militar. Y pobre del que mencione eso. Uy, me muero, eso es teoría de la conspiración. Antisemitismo, inclusive decían que era. pero bueno, entonces con el acuerdo del petrodólar, que no es solo un acuerdo económico, porque allá deriva en el siguiente plano. La alianza militar que sostiene a las monarquías del Golfo hasta la fecha, a cambio de que coticen su petróleo en dólares. Entonces, mucha de la geopolítica en Medio Oriente tiene detrás la dinámica del petrodólar y este hecho de que se cotice el petróleo en la moneda estadounidense, que no solo pues genera una demanda, si es que quieres, artificial del resto de países del mundo, porque ya tienen que primero conseguir dólares para comprar petróleo, sino luego toda la cadena hacia adelante que tiene el petróleo, no solo en términos energéticos, sino también petroquímicos, porque de ahí el petróleo sale el plástico, el fertilizante, la pintura, el textil y todo eso a su vez se cotiza en dólares. Entonces es una demanda inmensa de necesidades de dólares que claro, hay un país del mundo que no necesita trabajar para obtenerlos, sino simplemente imprimirlos, y es los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que ese debate del shock de Nixon junto con el fenómeno del petrodólar debería tener mayor peso en la actualidad, porque si es que eso lo vinculas con la crisis climática, la emisión del CO2 y el hecho de que hay un país con consumo exosomático de energía tan alto como es los Estados Unidos, se debe también al fenómeno del petrodólar. Y si es que eso empieza a ser regulado de otra manera, pues pudiéramos tener otra discusión entera sobre la dinámica climática más basada en estas lógicas Imagínate, monetarias y esto, yo planetarias. voy a mencionar otra mala palabra, aparte de todos los los tabúes que hemos venido rompiendo Y en la apenas media hora. llevamos pocos minutos. Así que pues, nos van a echar agua bendita. Marx planteaba hace 150 años el desgarre metabólico, ¿no? Aquí se ve clarito, a cambio de unos papelitos pintados de verde, nosotros teníamos que entregar sangre, sudor y lágrimas, teníamos que Exacto. entregar metabolismo, teníamos que entregar energía y materiales desde todas las partes del mundo. Y desde que esto se hace a través de la telemática, de las computadoras, pues ya ni siquiera se gastan en el papelito y la tinta verde, sino es solo un clic de la computadora. Sí, así es. Es muy, muy importante hacer esta relación del fenómeno petrodólar con el cambio climático y también de las aventuras militares de las últimas décadas, ¿no? Creo que está ya ampliamente demostrado que en la guerra de Irak en el año 2003, cuando solo Estados Unidos recibe el respaldo del Reino Unido, de Inglaterra, pero no recibe el respaldo para invadir a Irak por parte de Francia, Alemania y otros países europeos, tenía que ver con la dinámica del petróleo. Recordemos que Saddam Hussein había decidido cambiar el régimen de cotización del petróleo iraquí para que se venda por euros. Claro, lo primero que hicieron con la invasión fue modificar los contratos para que
el petróleo aquí se cotice en dólares, ¿no? Y algo similar, aunque no tan, con tanta claridad, Se ocurría congeló. algo similar, Se congeló un poquito. ahí ¿Puedes repetir el último minuto, por favor? digo que hay que estudiar bien el tema del fenómeno del petrodólar en su relación con las aventuras militares en Medio Oriente, recordando que cuando hubo la invasión a Irak en el año 2003, tuvo el respaldo básicamente de Estados Unidos e Inglaterra, pero no tuvo el respaldo, y esto solemos olvidar, de Francia y Alemania y otras potencias europeas continentales. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein había decidido cotizar su petróleo en euros y ya no en dólares, ¿no? Entonces, pensando en el fenómeno del petroeuro versus el petrodólar y las implicaciones geopolíticas que eso tuvo en su momento, quizás con menos claridad, pero tampoco hay que ignorar el hecho de que en Libia también Gaddafi apenas estaba explorando la posibilidad de que el petróleo se venda a cambio de oro o de certificados de oro, lo que también iba a significar un cambio sustancial en las relaciones internacionales del petrodólar, ¿no? Pero bueno, Ahora, nos hemos desviado bastante. antes de que nos hemos adelantado un poquito, yo quisiera ubicar un poco más los años 70, Sí. porque yo creo que es crucial esto que estás mencionando para que la ciudadanía conozca que el tremendo potencial militar de los Estados Unidos produce más armas que todo el resto de países juntos, incluyendo China y Rusia. El hecho de que tienen la vanguardia tecnológica y tengan mejores armamentos en algunas cosas, los chinos y los rusos, no cambia el tema fundamental que es la cantidad, el presupuesto que tienen. Eso solo es posible porque una buena parte del presupuesto de defensa, pero sobre todo el presupuesto escondido de defensa, que incluye el tema de inteligencia militar, el tema de los mercenarios y eso, es pagado sin recursos tributarios, es decir, es solo la maquinita de imprimir más dólares, teniendo al resto del mundo soquetes como nosotros que utilizamos y les damos viabilidad a la capacidad que tienen los Estados Unidos de imprimir impunemente esa cantidad gigantesca de dólares. Y algo que los economistas llamamos, y que muy pocos textos siguen utilizando esta palabra, señoriaje, que es la diferencia de lo que cuesta emitir un billete de $100 versus lo que verdaderamente puede comprar un billete de $100. Creo que es un elemento fundamental para entender los problemas del neocolonialismo, de la dependencia, del imperialismo, de la militarización y sobre todo la gran falla que tiene la mayoría de los libros de texto de macroeconomía y de economía monetaria, ¿no? Esto es clave entender y yo creo que no hay suficiente estudio de esto porque se lo considera ya un hecho dado, ¿no? En donde ni el Ecuador ni Argentina solitos van a poder cambiar esta realidad, sino que tienen que trabajar con el sistema impuesto por un hegemón, en quizás, creo yo, su mayor característica, quizás aparte de la cultural, la militar, etcétera, sigue siendo la monetaria, y en donde pues tiene resultados tangibles en el cortísimo plazo, ¿no? Pero bueno, en los 70s, cuando se da el shock de Nixon, mientras estaba, digamos, los europeos ya sabían que los estadounidenses no iban a poder cumplir con el compromiso de convertir a oro, por eso ese, digamos, espectáculo de mandar el buque de guerra, ya anticipaban que esto ocurría y empezó a haber una gran discusión desde el 67, 68, 69 en adelante sobre la reforma al sistema monetario internacional. Y una de esas reformas se da en 1969, cuando por iniciativa de la UNCTAD, que la encabezaba en esa época Prebisch, un latinoamericano, un argentino, uno de los economistas más importantes de nuestra historia, planteaba que tiene que crearse este activo sintético, esta moneda sintética que vaya a reemplazar al rol que cumplía el oro. Ojalá, claro, ellos pensaban en algo parecido al Bancor que había propuesto Keynes en los 40, pero en discusiones iniciales sobre la creación de los derechos especiales de giro, se hablaba mucho de la vinculación entre los derechos especiales de giro y el desarrollo. Estaba en el centro de la discusión. ¿Cómo lograr que este oro de papel, que este activo financiero que se iba a crear sintéticamente, pueda estar vinculado con las necesidades de desarrollo de los países? Se crearon grupos de trabajo entre la UNCTAD y el Fondo Monetario Internacional
pero en el momento que ya fue asumido la discusión en el Fondo Monetario Internacional, se les vincula del desarrollo y se dice, bueno, el derecho especial de giro será creado. En un inicio, un derecho especial de giro era $1. ¿Ya? Entonces se crea este activo internacional en donde no el fondo, sino una unidad especial del fondo, que no forma parte de la misma estructura convencional del Fondo Monetario Internacional, que se denomina el Departamento de los Derechos Especiales de Giro, con su propia hoja de balance, se vuelve en la maquinita de imprimir dinero internacional, llamados DEG, corto por Derechos Especiales de Giro, para que puedan ser distribuidos a los países. Y Para así, que la ciudadanía ubique más o menos, estamos hablando de un dinero electrónico que no tiene existencia material, sino solamente contable, y que podía ser emitida por el Fondo Monetario Internacional, porque de hecho durante décadas no querían, lo tenían guardadito y no lo quisieron imprimir, no lo quisieron emitir bajo ninguna circunstancia, ¿no? ahora, en el 69 se aprueba jurídicamente la posibilidad de que sea emitido. Se aprueba la enmienda al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. En un par de años los países aprueban la enmienda y entra en vigencia. Y en Estados Unidos se crea una ley específica que se llama the SDR Act of 1969, en donde el Congreso de Estados Unidos se reserva la facultad de autorizar a la Secretaría del Tesoro, que es la que tiene el voto en el Fondo Monetario Internacional, para que solo previa autorización del Congreso, la Secretaría del Tesoro pueda votar a favor de la creación de derechos especiales de giro. Entonces, ¿qué hace eso? Que genera nuevamente un embudo en donde puede haber consenso de 189 países de que hay que crear más dinero internacional. Pero si es que no tiene el ok de los Estados Unidos, no procede. Y dentro de los Estados Unidos, si es que no tiene el ok del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esta estructura, digamos, de jerarquización del poder y politización del proceso monetario es muy importante para entender por qué no se usó durante décadas, por qué incluso en una crisis como la que estuvimos viviendo en los últimos 18 meses tampoco se logró acelerar el proceso de emisión, porque dependía de una decisión política partidaria en el seno del Congreso de los Estados Unidos, que a su vez tiene dos cámaras, la baja y la alta, que, bueno, pues tienen dinámicas distintas. Entonces, eso es importante entender. Solo Yo hay creo que una era, excepción, Pedro, para culminar esta idea. Una excepción en donde no se requiere autorización del Congreso. Y es cuando el monto de derechos especiales de giro que se emitan sea equivalente o no más allá de los derechos especiales de giro que ya existían previamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso? Hace que pues no deba crecer tanto la oferta de dinero internacional de derechos especiales de giro, y ahí no se requiere autorización del Congreso, sino solo notificación al Congreso estadounidense. Ahora, ¿por qué me demoro en explicar todo esto? Porque vamos a ver la relación entre los derechos especiales de giro y el dólar. Cuando los países lo reciben, ¿qué se hacen con esta moneda electrónica internacional? Pues necesitan convertirla a algo más o ver si alguien más las acepta, ¿no? Pero aquí yo creo que es importante ubicar algunas cosas, porque esto ha sido también un tabú dentro de la teoría académica. Yo recuerdo que cuando el Ecuador, de manera precursora, de manera pionera, planteó esto en la Asamblea General de Naciones Unidas a finales del año 2007, pues vinieron una cantidad Ahí lo de dices con expertos modestia, internacionales. ¿no? Cuando dices del Ecuador. Fuiste tú personalmente quien hizo esa propuesta en Bueno, la sí, pero por Asamblea. ahí tengo la grabación. Vinieron unos equipos de economistas de toda América Latina, pero básicamente la gente vinculada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Interamericano de Desarrollo, encabezada por la economista peruana Liliana Rojas Suárez. Pero tuvimos otras series, pero por ahí tengo la grabación en la que decían, oye, ¿tú eres economista? Porque es obvio, no era solamente esta restricción legal a la que tú haces referencia, sino que decían que inclusive contablemente era imposible, que técnicamente estaban mal diseñados los derechos especiales de giros y que no se iban a poder emitir bajo ninguna circunstancia, que era una barbaridad, que solamente alguien que no sabía de economía, que no sabía de contabilidad, podría proponer el que se emitan los derechos especiales de giro. Yo creo que este es un tema crucial. ¿Por qué? Porque
recuento histórico y en el contexto histórico que tú estabas muy bien enunciando, era una necesidad que ya Keynes lo había predicho en las discusiones de Bretton Woods, ¿no es cierto?, que, en las que salió derrotado, y el hueco que se iba a crear entre un solo país emisor de la divisa internacional que iba a tener sistemáticamente que proveer de liquidez mundial sobre la base de déficits permanentes de su balanza de pagos. Entonces, estos desequilibrios no eran una casualidad, sino que estructuralmente el esquema generado en Bretton Woods, hay un economista indio, Baduri, que estudia con mucho detalle esa situación porque se generaban mutuamente, por un lado, los déficits en la balanza de pagos de los Estados Unidos, sobre todo la balanza comercial, y por otro lado, la escasez de liquidez en el sistema financiero y en el sistema de pagos internacional. Entonces, el diseño de los derechos especiales de giro no eran un capricho ideológico, no correspondían a un sesgo de una escuela de pensamiento u otra, aunque el rol que tuvo la UNCTAD y Prebisch y gente como Triffin dentro del propio Fondo Monetario Internacional fue fundamental, estaba realmente expresando una necesidad del propio sistema, que luego fue reemplazada con el papel que tuvo justamente el reciclamiento de esos eurodólares que venían de la recirculación del circuito de los petrodólares colocados en bancos británicos, en bancos europeos y que fueron la semilla de lo que se constituiría en la trampa de la deuda externa. Entonces, no se imprimieron, o más dicho, no se emitieron los derechos especiales de giro cuando se necesitaban, precisamente porque ese rol lo pasaron a cumplir los mecanismos de la trampa de la deuda externa, sobre todo en América Latina y en el tercer mundo, ¿no? Absolutamente, absolutamente, ¿no? Mira, los derechos especiales de giro era la creación de un activo que iba a beneficiar a los países para poder suplir sus déficits de balanzas de pagos, para poder cubrir algunas necesidades de desarrollo también, si es que lo pensamos desde una lógica del sur, de los países en vías de desarrollo. Y la inexistencia de ellos durante 4 décadas, desde el 69 al 2009, lo que significó fue las sucesivas olas de endeudamiento, ¿no? Porque si es que no tienes divisa internacional que sea provista por mecanismos contracíclicos de forma acordada y, digamos, coordinada, planificada, entonces, ¿qué te toca? El sálvese quien pueda de ver el que me endeudo con lo que me vengan a ofrecer los bancos transnacionales, generando olas sucesivas de endeudamiento externo masivo con los correspondientes boom, busts, crisis, olas de pobreza, empobrecimiento y desigualdad que especialmente hemos vivido en América Latina, ¿no? Entonces, incluso yo creería que se puede atribuir y habría que hacer un contrafáctico chévere, un estudio interesante, cómo la crisis de la deuda de los 80 en América Latina, en su versión latinoamericana, pudo haberse avertido o evitado si es que hubiera habido una emisión de derechos especiales de giro sustancial o recurrente, como era la idea cuando se crearon en los 70, ¿no? Es Entonces, contable. No, eso es una cuestión que contablemente es ineludible, ¿no? Y sobre todo cuando claro, vienen otros factores que no solamente están en la relación entre Estados Unidos como emisor de la divisa fundamental, sino este detalle que tú mencionaste, que es fundamental, que es el tema de los petrodólares, ¿no? Cuando sube el precio del petróleo, por las mismas monarquías, que a propósito habrá que hacerles de acuerdo a ciertos sectores del feminismo liberal, que las violaciones de los derechos de la mujer no las hace solamente el talibán, sino que las viene haciendo sistemáticamente varias de esas monarquías aliadas incondicionales de los Estados Unidos, de lado y lado, justamente tienen como una situación contable inevitable el déficit de balanza de pagos de los países importadores. ¿No? El caso del Ecuador es un caso especial porque la importación, el hueco estructural de la balanza de pagos no podía ser subsanado con las incipientes exportaciones petroleras, pero en general en el balance mundial, lo que era el superávit de los países exportadores de petróleo tenía que reflejarse como un déficit de los países que importaban petróleo. ¿De dónde salía la diferencia? Si todo tenía que ser obligatoriamente transada en dólares y no habían dólares, deuda externa.
Entonces yo creo exactamente. que ahí está muy importante el otro elemento también conspiranoico que estábamos hablando hace un momentito, del rol específico que tuvieron Wall Street y la City de Londres de manera fundamental en la política interna, la política monetaria, pero también la política exterior de los Estados Unidos. Recordemos que durante los años 70 y hasta que no explotó la crisis de la deuda externa en 1983, la mayoría de los países latinoamericanos manteníamos un mínimo de dignidad, un mínimo de soberanía en lo que tiene que ver con la política cambiaria, monetaria, financiera, fiscal, etcétera, etcétera. Al amparo justamente del Bretton Woods original. Es el chantaje que puede hacer el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí, por eso yo insisto en el lenguaje bélico, ahora sí instrumentalizado como un arma colonial, ¿no es cierto? El que desde la desesperación que provocaba la necesidad de divisas por la deuda externa, que empezamos con tasas de interés para endeudarnos y cubrir ese déficit fiscal, ese déficit de balanza de pagos a tasas de interés del 1, del 3%, y que la Reserva Monetaria Internacional con el señor Volcker cogió y subió de golpe al 23%, y entonces, como quien dicen, nos apercollaron. Y eso significó una transformación de las políticas internas. Se lo planteaba como un tema técnico. Es que no queda otra. Son medidas duras, pero necesarias. El viejo cuento de los paquetes de ajuste, de las cartas de intención, que transformó todo el escenario internacional precisamente a favor de esta red de la telaraña de la red financiera angloamericana. Yo creo que ese es un tema fundamental para entender ¿por qué no se quería que se emitan los derechos especiales de giro, André? Ahora, en los setentas, la necesidad, como tú dices, había de los derechos especiales de giro. Fue un instrumento que fue diseñado para ese fin, pero que no se permitió su desarrollo por las fuerzas hegemónicas porque se privilegió la fuerza del complejo financiero internacional angloamericano, en donde empezaron a mediar las transacciones internacionales, los megabancos internacionales con las primeras grandes mergers y acquisitions, las grandes fusiones, en donde los bancos, especialmente estadounidenses, empezaron a tener un despliegue profundo en el resto del mundo, y ya obviamente no querían que esté mediado por estos activos que finalmente le hubiesen otorgado mayor capacidad y espacio de política pública a los bancos centrales, a los gobiernos de los países. Pero aún ahí, y esta parte es clave para los latinoamericanos, a pesar de que no te gusta tanto el peso andino, pero había la discusión por lo menos, pues, o sea, A mí decía, me gusta mucho. oye, hagamos el peso andino. Y resulta que el peso andino existe, Pedro. ¿Y cuántos, no sé, estudiantes, profesores, académicos ecuatorianos de los países andinos siquiera saben de la existencia del peso andino, que existe, es emitido por el ahora llamado Fondo Latinoamericano de Reservas, en su momento el Fondo Andino de Reservas, que claro, en su momento, al igual que el DEC, era igual a $1. Y el peso andino existía y lo crearon así mismo de la nada como un mecanismo alternativo de poder tener un financiamiento complementario a las reservas de los países sin tener que acudir al endeudamiento externo extrarregional. Pero también he encontrado unas discusiones bien interesantes justo en la frontera entre los 70s y 80s en el seno de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que es conocida por tener unos acuerdos, no digamos así de libre comercio, pero sí acuerdos comerciales de reducción arancelaria entre los países de la región, sí, una especie de como depositario de los acuerdos bilaterales de la región, algunos Que acuerdos originalmente se multilaterales llamaba también. ALAL. Lo que querían, pero además administraban el convenio de créditos recíprocos entre bancos centrales y existió la propuesta de la UMLA, Unidad Monetaria Latinoamericana. La famosa UMLA no vio su nacimiento, pero hay abundantes estudios e informes técnicos de Aladi donde dicen que es legítimo crear el UMLA y que debería servir como el instrumento de compensación regional de pagos del sistema de créditos recíprocos entre los bancos centrales latinoamericanos. Es decir, que esto que estamos hablando nosotros también lo estuvieron hablando en los 70s y luego fue totalmente suprimido del discurso técnico académico y de la enseñanza profesional de la economía
por pues la incidencia enorme que empezaron a tener los organismos multilaterales, Fondo Monetario, BID, absolutamente clave, Banco Mundial en América Latina, luego de la crisis de la deuda. Ahí sí fue, Ahora, yo creo que, digamos, una barrida permíteme que completa. subraye un tema que es crucial acá, ¿no? Hay un montón hay iniciativas también en Centroamérica, lo que era Claro. el Fondo Andino de Reservas primero, luego Fondo Latinoamericano de Reservas, lo que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, que después se transforma en ALADI. Es decir, en varios ámbitos de los procesos de integración de la patria grande se discutían estas alternativas, pero fueron totalmente marginalizadas, totalmente estigmatizadas precisamente porque generaban una alternativa al financiamiento privado que provocó la trampa de la deuda externa. Y lo mismo pasaba con los derechos especiales de giro. Los emite el Fondo Monetario Internacional, pero como no puede imponer el chantaje de los paquetes de ajuste, como no puede ser parte del apalancamiento de la deuda externa en todo el mundo, entonces se lo mantuvieron calladito. Entonces Guardadito, sí. trataron de mantenerlo como un tabú, ¿no es cierto?, en medios técnicos y en general, ustedes ven en los libros de texto casi no se menciona esa situación. Claro, mucha gente ni siquiera sabe todavía que existen los derechos especiales de giro. Esta última semana que llegaron 51.000 millones de dólares de equivalentes en derechos especiales de giro, llegó el lunes 23 de agosto, nadie se ha enterado, Pedro. En Ecuador algo se sabe por la fuerza que le hemos dado, porque a la final es un impulso al presupuesto, pero en la mayoría de los países de la región pasó como un dato más y cero discusión. Yo estoy ahora abocado al hecho de que se conozca que este dinero, estos recursos han llegado a los países, que deben ser aprovechados de forma inteligente y sobre todo que ahora tengan no solo un uso monetario para que queden guardados 40 años más en el balance del Banco Central, sino que puedan ser aprovechados como un instrumento fiscal por parte de los países para poder combatir los efectos de la pandemia y ojalá poder invertir en transformaciones estructurales de nuestros sistemas económicos hacia el Pero mediano y largo antes de plazo. entrar en ese tema, me parece que es crucial ubicar, ¿no es cierto?, que hubo otra emisión muy importante, que fue en la del 2009 que tú mencionaste, que fue en el marco de una verdadera rebelión que se logró armar en la Asamblea General de Naciones Unidas, presidida por el canciller sandinista Miguel de Escoto, el padre Miguel de Escoto, que convocó Que en paz a un descanse debate, también, ¿no? perdón. Que en paz descanse Sí, también. pues, y que fue en el marco de un proceso de debate internacional en el que el propio presidente francés Sarkozy hablaba de la refundación del capitalismo, en la que Gordon Brown, el primer ministro de Inglaterra, que era el secretario del Tesoro de Blair, ¿no? Si no estamos hablando de ningún comunista, hablaba de la necesidad de una reestructuración global, en la que en general en varios foros empezaba a discutirse eso y que en América Latina, de manera muy triste, con organismos como la CEPAL, como el CELA, en el que ya, por los temas que tú estabas mencionando, habían antecedentes institucionales de debate sobre alternativas monetarias financieras regionales, pues se bloqueaba cualquier posibilidad y se anatemizaba cualquier propuesta de generar alternativas soberanas desde el sur que permitan romper con este cerco, con este verdadero secuestro que nos tiene el monopolio internacional del dólar sobre las finanzas, sobre el crédito, sobre los medios de pagos, sobre la transaccionalidad y sobre todo vinculada a lo que mencionábamos al principio de esta situación, a todos estos circuitos angloamericanos que incluyen las guaridas fiscales, las offshore, las shadow banking, el shadow budget, o sea, todo, y ahora complementado con el tema de las criptomonedas privadas y complementado con el tema del presupuesto secreto de inteligencia y militar. Entonces, yo creo que es muy importante entender esto porque a veces lo vemos como un tema de una ingenuidad técnica. Es que esto es lo técnico. Pues no entiende nada de técnico. Ustedes pueden ver los libros de, por ejemplo, de macroeconomía y los de ediciones recientes que siguen hablando que si aumenta la masa monetaria va a haber inflación, pero resulta ser que en los Estados Unidos ha aumentado en el 1.500% la masa monetaria desde el año 2000, desde el año 2006, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la inflación? En Japón tenemos más de 30 años de explosión de la masa monetaria y ellos siguen peleando con la deflación. Entonces yo creo que es muy importante
el romper estas ideas preestablecidas sobre el tema monetario financiero para poder entender cuál es el rol de los derechos especiales de giro, del peso andino, de lo que podía haber sido la unidad monetaria latinoamericana, de lo que fue el sistema monetario de compensación regional, como un mecanismo de integración productiva, como un mecanismo de retorno de esa hipertrofia parasitaria de la especulación y el retorno de esos circuitos monetarios financieros hacia el énfasis en la producción, en la reactivación económica, en la generación de empleo y, como muy bien mencionas tú, con este esfuerzo que han hecho para lograr que se emitan los derechos especiales de giro en medio de la pandemia para atacar los problemas comunes de la humanidad, entender nuevamente el hecho de que la moneda debe servir a la gente y no la gente al dinero, ¿no? Cuando mencionas la emisión del 2009, es muy importante recalcar que el espacio de la Asamblea General de la ONU fue el espacio original donde se vertió la discusión y así está demostrado para la historia. Ojalá la gente que quiere interesarse en esto realmente se meta a fondo a los documentos y lo constate y lo evidencia, sí. Porque el relato convencional o el que puedes leer en el Financial Times habla de que tuvo la influencia de, digamos, los poderes hegemónicos o que fue una decisión del G20, pero fue en el G192, en esa época, donde realmente hubo un mandato al Fondo Monetario Internacional. Y Otro detalle, lastimosamente se han eliminado de la página web de Naciones Unidas todos los videos que habían sobre los debates y los paneles que se tenían dentro de la comisión presidida por Joe Stiglitz, premio Nobel, y que estaban muchos otros expertos sí, internacionales, los debates que se tenían de cara a los embajadores plenipotenciarios, en los que se discutían elementos técnicos hay como los que, hay que hacer ese pedido, hay que recuperar esa parte, ese capítulo de la historia. Ojalá podamos tener alguna incidencia ahí en el sistema de Naciones Unidas para que eso se logre, Ahora, yo pero creo, solamente permíteme, el concepto sí, este que tú mencionabas, el tema de vincular la cuestión de la emisión de dinero, de capacidades de compra, a necesidades de la humanidad y no a necesidades de los banqueros, como ha sido el caso que ya mencioné de Estados Unidos, el caso de Japón, pero también el de Gran Bretaña, el de la Unión Europea, ¿no es cierto? En el que no hay plata para la gente, no hay plata para los desempleados, no hay plata para los problemas de salud, de bienestar social, de migración, pero hay toda la plata que se necesite si es que es para hacer la guerra o para cubrir la corrupción y la ineptitud de los banqueros. Entonces yo creo que es muy importante el ubicar eso, porque yo recuerdo que en esas discusiones el director de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para el hambre y para la desnutrición y la agricultura, con ellos trabajamos un estudio que mostraba que con solo 30,000 millones de dólares, que no es ni una bicoca respecto a lo que se le estaba dando a los bancos en ese momento, se podía resolver el problema del hambre mundial. Estamos hablando de más de 1,000 millones de seres humanos que año tras año, de manera estructural, hay fluctuaciones año a año, pero hasta alrededor de 1,000 millones de seres humanos que a estas alturas del partido están sufriendo hambre. sí, Entonces, yo creo que se pueden resolver los problemas de la crisis climática, los problemas energéticos, los problemas del hambre, los problemas de la guerra, podrían ser mitigados si es que la humanidad recupera la sensatez y de manera soberana exige, por ejemplo, con foros como este, no el G20 o el G0.0001, que es el que verdaderamente decide las cosas, sino que el G100, ahora creo que son 194 países, los que deberían decidir soberanamente a dónde se destinan esos recursos. Este ejemplo de haber conseguido que el Fondo Monetario Internacional desembolse estos recursos para resolver la crisis sanitaria del mundo, es un primer paso fundamental para atender este tema de los bienes públicos globales, Andrés. totalmente de acuerdo, Pedro. Y esa era una de las conclusiones del informe de las Naciones Unidas, ¿no? Que la emisión de derechos especiales de giro no solo debe darse en condiciones de crisis cuando hay fin del mundo, sino que puede ser recurrente, paulatina, que pueda tener incorporada variables como el desarrollo, como la financiación de bienes públicos globales. Y ahí nuevamente está para la historia para que podamos reapropiarnos de ello. Y mira, a pesar de que tenía un contenido conceptual tan profundo, la emisión del 2009 luego igual pasó de agache, Pedro,
parte de los estudios que tuve que hacer para la emisión actual del 2021 fue revisar qué ocurrió en el 2009. Y apenas el 10% de todos los derechos especiales de giro que fueron emitidos y distribuidos a los países fue canjeado por moneda dura, por divisa estadounidense, euro, libra, etcétera, en los primeros años de su emisión. Es decir, perdón, no te escucho, estás en mute. Aquí en el Ecuador fueron como 450 millones de dólares que no se los estaba utilizando hasta que vinimos a alertar de esa posibilidad. En Claro. Argentina pasó lo mismo. 23 países, personalmente yo fui a alertar de la posibilidad que tenían ellos. Por ejemplo, en el caso griego, ¿no es cierto? Tenían esa crisis y no utilizaban todavía los derechos especiales de giro que tenían. Pero luego sí los Sí, sí. aprovecharon, la Los fue verdad. posterior. Sí, qué bueno. Pero mira, y algo muy importante, y es si es que hay todo un debate, realmente no había el debate, pero solo este concepción o preconcepción de que los derechos especiales de giro solo podían tener usos o fines monetarios. Es decir, que solo los bancos centrales puedan, no sé, especular con ellos o administrar sus reservas internacionales con ellos. Pero encontré evidencia de al menos 10 países que sí le dieron un uso fiscal a los derechos especiales de giro. Entre ellos, el Ecuador, el primero en hacerlo en el año 2009. A una semana que llegó la emisión ya estaba transferido el presupuesto, pero también hubo otros países en África, en Europa, en América Latina, que al final sí le dieron uso. Entonces, eso sirvió para un manual que lo publicamos con la Tindada hace pocos días, antes de la emisión, para que los países se pongan las pilas e informen a sus bancos centrales que cuando lleguen los derechos especiales de giro el 23 de agosto, cuidadito se los vayan a quedar los bancos centrales guardados en las reservas otra vez 40 años, Y pues. peor aquí en el caso del Ecuador, de nuevo te No, digo, nadie sabe para quién trabaja, con la mal llamada ley de defensa de la dolarización, esos 952 millones de dólares que irían a la Reserva Monetaria Internacional están puestos a disposición prioritaria, blindados como caja chica de la banca privada que puede para la fuga de irresponsabilizarse. capitales. No. Exacto, que puede irresponsabilizarse del manejo prudencial de constituir las proporciones de activos y de activos líquidos para respaldar los ahorros de los depositantes ecuatorianos y están fugando capitales. Entonces yo creo que Ahora es yo, muy importante este trabajo que has hecho. ¿Por qué no nos cuentas con un poquito más de detalle, ya que vamos cerrando la emisión? Cuéntanos con un poquito más de detalle cómo fue la campaña, dónde es lo que prendió la idea de movilizar esta campaña internacional para que el Fondo Monetario Internacional suelte prenda. ya, solo antes de entrar a los detalles de la campaña, porque aquí voy a decir la plena de lo que ocurrió. Mira, cuando nosotros sacamos el manual con Latinda, el gobierno estaba en la encrucijada. Ellos impulsaron esa ley de defensa de la dolarización que le hubiera impedido utilizar los derechos especiales de giro. Pero en el manual yo puse la solución y pensándolo en corazón en beneficio del Ecuador. Y es que por sobre la ley de la defensa de la dolarización y el Código Monetario Ecuatoriano está el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Y el tratado internacional que el Ecuador suscribió en los 40 y que está vigente y es parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene primacía, jerarquía por sobre las leyes nacionales, dice que los derechos especiales de giro le pertenecen a los países miembros. Y los países miembros significa la República del Ecuador, significa el Ministerio de Finanzas, así que como cuando los países miembros emiten bonos a nivel internacional, quien se hace responsable es el Ministerio de Finanzas y no el Banco Central, asimismo cuando llegan los DEX, quien debe ejercer su propiedad es el Ministerio de Finanzas y no el Banco Central. Si posteriormente el Ministerio de Finanzas decide depositarlos, encargar la custodia o encargar la administración de los mismos al Banco Central, es un acto posterior, pero ya pertenecen a la República, pertenecen al Estado ecuatoriano y pues como el resto de divisas, la transaccionalidad se encarga el Banco Central. Al punto que el mismo 23 de agosto, Pedro, en el presupuesto del Ministerio de Finanzas de la República del Ecuador, ya están acreditados los 950
millones de dólares En la que proforma lo llegaron a meten nuestro país. como recursos permanentes, lo cual me parece un No, absurdo legal y técnico. no, en la proforma lo han incluido como ingresos, ¿sí? Ingresos no permanentes, ingresos de capital, pero en vez de que registren como patrimonio, lo han registrado como pasivo, como que si hubiera una obligación de devolver los DEX. Y lamentablemente eso tiene que ver por una recomendación no vinculante del Fondo Monetario Internacional que ha estado dando a los países de que supuestamente tienen que registrar la contraparte de los DEX como pasivo de los países cuando no hay tal pasivo, no hay la obligación de devolver los DEX. Eso es para recuperar un poco de su capacidad de chantaje, ¿no? Ya que se les fue en la Exactamente. mano estos 1.000 millones, no quieren soltar, y yo creo que se evidencia en el hecho de que no hayan hecho los desembolsos desde abril, que ya estaba obligado después de los ajustes que hizo el gobierno de Moreno, y no lo han hecho precisamente para tenerle acogotado al país, ¿no? Son dos desembolsos que no se han hecho ya, ni el de abril ni el de agosto, y no está todavía en la agenda del directorio ejecutivo del fondo el desembolso al Ecuador, lo que significa que pues estaban comprando el tiempo para que lleguen estos recursos y digan, no sé, nosotros ya cumplimos, a pesar de que ese no era ningún favor del fondo, digamos, fue una decisión política de los 190 países miembros y con esto Es una entro a práctica la mafiosa campaña. es una práctica mafiosa para obligarle al país a que cumpla, pero a rajatabla, con todas las medidas de privatización, de apertura y de favorecer a las transnacionales extranjeras, sobre todo angloamericanas, de garantizar la destrucción de los derechos laborales, como el tema del nuevo código laboral, del nuevo régimen laboral, de la eliminación de las indemnizaciones, de la precarización, de la contratación por horas, de garantizar, ¿no es cierto?, que el Ecuador se centre ahora en su función de un lugar de lavado, un centro de lavado y de guarida fiscal, como la que se da a raíz de tanto de la ley mal llamada defensa de la dolarización como de la Trole 3, ¿no? Así es. Pero bueno, sin entrar en el detalle de la dinámica interna, porque eso tendríamos que hacer un programa entero solo para eso, que material hay bastante para conversar. Enfocándome todavía en los derechos especiales de giro, ¿no? La campaña fue, digamos, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Siempre se tomó como antecedente lo del año 2009, pero en esta ocasión teníamos un obstáculo más importante, que era la administración Trump. Ya, en el 2009 estaba Obama, en donde, digamos, cierto grupo de gente de la academia que tenía ideas relativamente progresistas tenía algo más de incidencia en la administración de Obama, pero en la administración Trump había un obstáculo tanto ideológico como geopolítico a la emisión de los derechos especiales de giro. El secretario del Tesoro, Mnuchin, llegó a declarar de que él no cree en los derechos especiales de giro como si fuese un asunto de creer o no creer. Pero él decía, no creo en que debe tener un ente como el fondo la capacidad de crear dinero. Él decía, yo soy un gold bug, uno que cree todavía en el viejo patrón oro y no creía en la necesidad de que exista una instancia de que pueda crear dinero Bueno, políticamente. pero igual era con la administración de Bush, ¿no? Bush también tenía una ofensiva brutal en contra dentro de las Naciones Unidas, pero también dentro de la academia, en contra de la posibilidad de que se emitan los derechos especiales de... Ahora mira, Pedro, y quizás aquí nuevamente pongo un paréntesis, pero yo sí creo que la campaña, que fue dura, que tuvo su capítulo en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, yo colaboré a través del CIPR, una gran red de organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a hacer lobby congresista por congresista. O sea, es porque tienes que convencerles de que esto puede ayudar. Y al ahí que bueno, es que no se va mal utilizar estos recursos, convencer y lograr un dictamen de la Congressional Budget Office, que es el ente técnico del Congreso estadounidense que certifica cuál es el impacto fiscal de una medida legislativa. Y ellos sacaron una certificación, Pedro, que debe pasar para la historia, en donde dice que la emisión de 650 mil millones de dólares equivalentes en DEC tiene cero costo fiscal para el gobierno de los Estados Unidos. Cero costo fiscal, que era uno de los grandes sustos, digamos, que tenían los legisladores. Y con ese certificado, pues
nos empezamos a recorrer congresista por congresista convenciéndoles de que había un camino por ahí. Eso en los Estados Unidos, también con la Secretaría del Tesoro, también con organizaciones como Jubileo Estados Unidos, a través de Latindad con la red de organizaciones de la sociedad civil en América Latina y sus entidades hermanas a nivel mundial. Yo creo que tuvo un protagonismo importante ahí el presidente francés, Macron, que responde a esta tradición francesa, digamos, de la crítica sobre el privilegio exorbitante del dólar, la importancia de tener alternativas, aunque ahí también hay intereses escondidos para seguir teniendo protagonismo del rol del euro francés, por ponerle un apodo, sobre los países de África, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la campaña internacional, yo escribí un editorial en el Financial Times del 12 de marzo, el día mismo en donde se declaró pandemia como pandemia por parte de la OMS, y luego pues una serie de otros escritos, participación en eventos y demás, que finalmente lograron la voluntad requerida para que esto se pueda dar, pero sin que se logre durante la administración Trump. Es decir, ya en el Congreso había la voluntad, incluso se lograron aprobar leyes que autorizaban a la Secretaría del Tesoro a emitir hasta 2 billones de DEX, en inglés 2 trillion, imagínate. Pero el Tesoro de Trump no estaba de acuerdo y no daba paso. Con las elecciones, y sobre todo la elección en el estado de Georgia, que le dio la mayoría al Partido Demócrata en el Senado, cambiaron las condiciones. Con la entrada de Biden y de Yellen a la Secretaría del Tesoro, también cambiaron las condiciones. Ya no había esta objeción de carácter más dogmático, pero permanecía una objeción de carácter geopolítico y ahí es donde la historia se pone un tanto triste. Y es que la emisión se ha demorado 7 meses desde que llegó la administración de Biden, porque querían encontrar el camino para que ni China, ni Irán, ni Venezuela se beneficien de los derechos especiales de giro. Decían, pero ¿cómo si estamos aprobando sanciones por un lado, les vamos a dar plata gratis por otro lado? No encontraban una inconsistencia ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Sancionaron al Banco Central de Irán, no solo a los bancos de desarrollo, a los bancos comerciales o a los directivos de la Guardia iraní, etcétera, ¿no es cierto? A los militares, sino que sancionaron al Banco Central del país entero para amenazar al resto de los bancos centrales de que si es que hacen una transacción con el Banco Central de Irán, también lo sancionan a ellos y de esa Lo manera no cual, puedan intercambiar los DEX. Lo cual deja evidente, ¿no es cierto?, que se utiliza a la moneda, a la finanza, no como un organismo técnico, no como un mecanismo técnico, sino como un instrumento de guerra, ¿no? No soy yo el que estoy Justamente. diciendo, sino está claramente como parte de una agenda geopolítica de opresión a los pueblos, de agresión a los pueblos. Es la weaponización, el término ahorita que está muy presente. Ojalá los que tienen curiosidades académicas pongan ahí weaponization en el Google de la moneda, de lo que sea, de la tecnología, y vamos a encontrar cómo cada vez más muchos de estos elementos que construyen la hegemonía se están convirtiendo literalmente en armas de incidencia y de destrucción. Pero bueno, eso hicieron con Irán. En el caso de China, pues finalmente llegaron a la conclusión de que China no iba a necesitar canjear estos DEX porque primero ya forman parte de la canasta de los derechos especiales de giro, con lo cual para ellos no hay ningún beneficio en esto neto. Y en el caso de Venezuela, que es por donde más se demoraron, llegaron a la conclusión de que el Fondo Monetario saque un boletín de prensa que dicen que no tienen certidumbre sobre quién gobierna Venezuela. Entonces, que como no saben si es que es el presidente Maduro o un señor llamado Guaidó, que como no tienen certidumbre sobre quién ejerce verdaderamente el gobierno, entonces no pueden asignarle los DEX a el pueblo venezolano, que en el caso de Venezuela es una cantidad muy importante de 5.000 millones de dólares, que sería un alivio trascendental para poder adquirir vacunas, que pues ha sido bloqueada su adquisición a nivel internacional en muchos casos, y obviamente para poder invertir en la salud y la economía de su pueblo. Entonces, imagínate, llegaron solo 2 países, 3 países no recibieron sus DEX la semana pasada. Venezuela con esta grosería, que es un absurdo. Cuando hubo el golpe en Venezuela en el 2002, si no me equivoco, y se posesionó Pedro Carmona, el FMI a las 3 horas reconoció a Pedro Carmona, un golpista,
y sin embargo ahora no quisieron reconocer al gobierno de Maduro y por lo tanto le bloquearon los derechos especiales de giro. El Segundo, día, a el día del Myanmar. golpe, solo nota al pie de página, el día del golpe militar en Argentina en 1976, estaba Martínez de Oz, el que iba a ser el ministro de la Junta Genocida, estaba en Washington en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esas son las circunstancias de la historia que parecen apenas coincidencias, pero Perdón, no lo te son. interrumpí, estabas diciendo, esa era la primera. Venezuela, entre todos el país más grande que no recibió los recursos, 5.000 millones de dólares, el 10% de lo que le hubiese tocado a América Latina, que hubiese sido 51.000 millones de dólares, apenas recibimos 46.000 millones de dólares como América Latina y el Caribe. Tenemos el caso de Myanmar, en donde hubo un golpe militar que pues tampoco se reconoció ese gobierno. Y el tercer caso, días antes del de Afganistán, ¿no? Del gobierno talibán, en donde también el FMI ha dicho no reconocemos, entonces no vamos a asignar los DEX. Pero imagínate los casos con los que se está comparando a Venezuela. Así que yo aspiro que con las negociaciones que se están dando entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana en la Ciudad de México, uno de los primeros acuerdos ha sido ya en que la oposición reconoce al gobierno como legítimo. Eso debería ser comunicado al Fondo Monetario para destrabar los 5.000 millones de dólares en derecho especial de giro y poder generar un alivio para el pueblo venezolano en estas circunstancias de ¿Puedes, por pandemia. favor, resumirnos cuáles son las principales diferencias técnicas entre la emisión que se hizo en el 2009 y la que se hace ahora en el 2021? Tanto a nivel legal como a nivel financiero, por favor. A ver, en el año 2009 hubo en realidad dos emisiones, la de agosto y la de septiembre. En la de agosto hubo una emisión general para todos los países del Fondo Monetario Internacional de aproximadamente 225.000 millones de dólares. Por ahí me equivoco en redondear las cifras. Y hubo una asignación especial en septiembre en donde se equilibraban los derechos especiales de giro que requirió un acuerdo internacional ratificado por los congresos, especialmente el estadounidense, para que se puedan igualar los derechos especiales de giro de los países que no habían existido en 1969, porque se han creado un montón de países, no tenían DEX. Entonces, se creó una emisión especial para equilibrar o actualizar la cantidad de DEX a esos países. Por ese motivo, sí requirió autorización del Congreso estadounidense en ese año, porque implicaba una reforma al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en el año 2021, no se requirió la autorización del Congreso, sino solo la notificación al Congreso. Como había una cantidad ya preexistente de 250 millones, más los DEX que se habían emitido en los 60s y 70s, entonces se permitió que básicamente se multiplique la cantidad de DEX existentes, solo notificando al Congreso de Estados Unidos sin autorización previa. Ese es el único, digamos, detalle técnico en el que se difiere el proceso de emisión. Pero donde más cambios hemos visto han sido en las recomendaciones no vinculantes. Y aquí, chuta, perdón, que ya es un tema demasiado técnico, pero que tiene implicaciones profundas, Pedro. Y es que en el 2009, cuando tú impulsaste los DEX, estaba todavía vigente en la mayoría de países del mundo el Manual de Estadísticas de Balanza de Pagos en su quinta versión. ¿Qué decía ese manual? Decía que los DEX son un activo de los países y un pasivo del Departamento de DEX del Fondo Monetario Internacional y no un pasivo de los países. Por lo tanto, patrimonio, pues. Por lo tanto, era literalmente un regalo, era un ingreso permanente al bolsillo y a la propiedad de los países. Eso decía el manual en su quinta versión. Es del Y espíritu ese era el original de espíritu ese Fondo original. Monetario Internacional, de la UNCTAD, de gente como Previs, de gente como Triffin y otros economistas progresistas, ¿no? De ese entonces. Y además recuerda que por eso los DEX en el mundo ahí de las altas finanzas desde Nueva York y Londres le llaman paper gold, porque es solo un activo, pues no es que si te dan oro tú debes a alguien, ya te dieron, ya te quedas con el oro, es un activo el equivalente al activo físico. Entonces, eso decía el manual en su quinta versión
Y claro, era entonces una transferencia de riqueza, una creación y luego transferencia de riqueza a los países del mundo. Imagínate cuántos cerebros ahí no estaban explotando en los dogmáticos si les dices, sí, se creó 250.000 millones de dólares de la nada y les regalamos a los países y se acabó. Entonces la pregunta natural era, ay, chuta, entonces, ¿por qué no creamos un poco más? ¿Y por qué no creamos cada año? ¿Y por qué no creamos para solucionar el hambre? ¿Y para qué Que era no? la propuesta, que era la propuesta Claro. original de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero después también fue una resolución del G20 cuando fue la presidencia de Sarkozy en el año 2011, ¿no? Que sean emisiones anuales por un lado para los países, pero además que haya una emisión específica para los bienes públicos globales, como el tema de la pandemia, como el tema del Ahora, hambre, como el tema de la crisis ambiental. técnicamente, para financiar bienes públicos globales, ahí sí se requeriría una modificación al convenio constitutivo o, por otro lado, que se genere un fideicomiso que no requiere el convenio constitutivo, pero en donde los países a su vez donen un porcentaje a ese fondo de bienes públicos globales, que es perfectamente viable solo si hubiera la Es voluntad muchísimo política. más fácil, es muchísimo más viable, muchísimo más realista que pretender cobrar un impuesto internacional manejado asimismo por un fideicomiso como el que plantea COP21, el tema de los acuerdos de París, los de Kioto, etcétera, etcétera. Yo creo que son cuestiones que permitirían una acción directa, por ejemplo, sobre el tema del hambre, ¿no? Lástima que Ahora, una cantidad de economistas progresistas, yo recuerdo, el propio Stiglitz tenía al principio dificultades, después asumió la idea. ahora es hincha, ¿no? Ahora es Claro, hincha, pero sí. también gente como Jan Kregel, gente de los post-keynesianos, Sí. ahora están totalmente volcados a favor de esta cuestión, en su momento estuvieron en contra, pero lo que es más raro que economistas marxistas, sobre todo en América Latina, pero a nivel mundial, eran absolutamente cerrados ante la posibilidad teórica, no Teórica. solamente el tema de la viabilidad práctica, sino ante la posibilidad teórica de que se puedan emitir recursos de la nada. Por eso me parece tan importante la forma como abordaste el problema, ¿no es cierto? Entendiendo como un proceso que ya se viene dando. Los derechos especiales de giro generan capacidad de compra de la nada, así como los dólares norteamericanos generan capacidad de compra de la nada, los yenes japoneses generan capacidad de compra de la nada, los euros generan capacidad de compra de la nada. Yo creo que es indispensable que en la academia haya este tipo de debates porque abrirían un abanico de oportunidades, ampliarían el repertorio de posibilidades de instrumentos que tienen los países para resolver los problemas. Ahora, con la Pero recesión espera, mundial, con la nueva explosión de la nueva implosión financiera internacional, con el tema de la pandemia, con el tema de las dificultades terribles que van a generarse las nuevas tecnologías, que van a generar las nuevas tecnologías sobre los mercados laborales, sobre todo en el tercer mundo, yo creo que estas discusiones son fundamentales, Andrés. tengo tres ideitas para cerrar que son así bien pepas y muy importantes para que esto quede, esta conversación que ha sido lindísima, quede igual para la historia y para que mucha gente que esté interesada pueda ampliar sobre lo que estamos hablando aquí. La primera idea que se me quedó pendiente es ese cambio en el manual de estadísticas. La segunda idea, el tema de los DEX, cómo se cambian por divisas como el euro o el dólar. Y la tercera, sobre protagonistas de esta emisión y de la anterior, como son Cristalina Georgieva y Dominique Strauss-Kahn. Pero bueno, vamos en orden. La primera, eh, para poder registrar contablemente los derechos especiales de giro, los que acaban de llegar la semana pasada, los países, los bancos centrales y los gobiernos, como siempre, este es un tema que ha sido manejado con tal opacidad y falta de transparencia y falta de conocimiento, no sabían cómo registrarlos. Entonces nosotros sacamos el manual contable, imagínate, una organización de la sociedad civil como la Tindad, ¿no es cierto? Me pide, Andrés, por favor, nos dice todo el mundo que no hay cómo darle uso fiscal, nadie sabe cómo registrarlo, dicen que es dinero de mentiritas, que no va a servir para nada, que de gana gastamos energía en esto. Entonces hacemos el manual, generamos 4 alternativas contables para que puedan ser registrados acorde con ese principio y el espíritu original que hemos hablado, de que es una transferencia de riqueza a los países y a lo sumo se paga una tasa de interés
por la administración de la existencia de los derechos especiales de giro, que hoy por hoy está en 0,05%, ojo, no 5%, no medio por ciento, 0,05% al año, o sea, una cantidad realmente mínima, Solo ¿no? para que se enteren nuestras audiencias latinoamericanas, ¿cuánto más o menos está recibiendo Perú? ¿Cuánto está recibiendo México? ¿Cuánto está recibiendo Argentina? Para que más o menos tengamos idea de cuál puede ser una utilización inmediata en beneficio de los sectores populares, ¿no? Ya, ahorita te digo el dato, voy a generar el archivo, pero mientras tanto les voy contando esto. Entonces, el costo es ínfimo, realmente es inexistente, no tiene ninguna afectación en el presupuesto de nadie, pero los beneficios son enormes. Entonces, qué es lo que pasa? Que el FMI, viendo que se generan estas preguntas de la gente, en donde dicen, oye, pero ¿y si es que hay cómo crear este dinero de la nada para otorgar a los países? ¿Y por qué no creamos dinero para solucionar otros problemas mundiales? Entonces el FMI saca una modificación al manual de estadísticas y se inventan, incumpliendo sus propios principios contables, incumpliendo los parámetros generales que aplican para el resto de transacciones Y de el la balanza protocolo de pagos. modificatorio del 1969, pues. No, obvio, espérate, ese es un detalle clave. Y dicen, no. Cuando reciban los países los DEX van a tener que contabilizarle en las estadísticas de deuda externa. Oye, ¿cómo así? Pues si acaso que yo tengo que repagar los DEX. Sí, sabemos de eso, pero regístrale nomás en deuda externa. Entonces, ponen en el manual, sabemos que no hay que repagarlos, pero registren nomás como un pasivo de reserva internacional, como un pasivo de deuda externa. Y entra en una serie de contradicciones, dicen, pero es que si pasa al gobierno, entonces sí cuenta para la estadística, pero no cuenta para el análisis de flujo de caja de deuda externa, y empiezan a caer en una serie de contradicciones, dicen algún día resolveremos estas contradicciones. Pero al final, en la parte introductoria del manual, dicen con un asterisco, una nota al pie de página que ni se percibe, dice, estas son recomendaciones no vinculantes de carácter estadístico que no buscan generar efecto legal ni contable de acuerdo al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, ni buscan interpretar cómo los países soberanamente deban registrarlos contablemente. Mentira que estamos chantajeando, no se crean. Pero es brutal, porque claro, esa nota al pie en la última página del manual de balance de pagos ya nadie lee. Entonces, es realmente impresionante lo que yo he visto en términos de la falta de rigurosidad académica, que no es, ¿no? Sabemos que es un poco, es una posición dogmática, pero que está teniendo mucha incidencia en la discusión, Pedro. Yo pues, me entrevistaron de un medio mexicano en la jornada, porque en México el presidente López Obrador se está peleando con el presidente y el vicepresidente del Banco Central de México, los dos puestos por él, en donde ellos le dicen, sorry, esto es del Banco Central. En México son 12,000 millones de dólares, Pedro. 12,000 millones de dólares que están en el Banco de México, así se llama el Banco Central Mexicano, y que le dicen, sorry, presidente, esa plata es mía. Si usted quiere, me la tiene que comprar. Cuando el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional dice que los DEX pertenecen a los países y no a los bancos centrales. Y entonces, ¿en qué se escuda el Banco de México? Es que el FMI en esta Guidance Note for IMF Staff, es decir, un documento interno para los funcionarios, pero que decidieron publicarlo, dice que tiene que registrarlo como activo y pasivo del Banco Central, pero con la nota al pie, que no es deuda, cuando sí es deuda, que no es deuda, y que no es vinculante mi recomendación, pero ahí vea usted cómo hace. Dada la crisis de nuestros países, es el paso de la picardía, de la viveza criolla a la infamia, ¿no? Mira, en Brasil estamos hablando de 15,000 millones de dólares, en México 12,000 millones de dólares, en Venezuela, como dije, 5,000 millones de dólares que no han sido asignados, en Argentina 4,300 millones de dólares, en Colombia 2,800 millones de dólares. Ayer el Banco de la República de Colombia adoptó la misma actitud que el Banco de México y dijo, esos DEX son míos, Y en Perú pero van a hacerle lo mismo a pero Castillo. Colombia les vendió los DEX a la Secretaría de Hacienda ayer, a cambio de deuda interna, supuestamente con un perfil de muy largo plazo.
digamos, no es lo ideal, pero por lo menos ya aflojó las divisas y ya están en el presupuesto fiscal. En el caso de Chile son 2.377, cero esperanza de que sean utilizados fiscalmente ahí. En En Perú, Perú, 1.800 millones de dólares. Velarde ya ha dicho, y el ministro de Finanzas, Frank, ha dicho que no van a topar eso de las reservas. En Ecuador, 950 millones ya han sido incorporadas al presupuesto. Bueno, hay otros países también, quizás resalto el caso de Paraguay, en donde un presidente conservador, como es Abdo, aprobó una ley en donde dice que se transfieren directamente al presupuesto. Mira, 274, y es un ejemplo muy importante porque aplica la misma metodología que aplicamos nosotros en Ecuador en el 2009. Es decir, no pasa por el Banco Central, pasa directo a finanzas, y el Banco Central lo que es le ayuda a finanzas a canjearlos por dólares, nada más. Entonces, creo que es importante. En Bolivia, increíblemente, no están utilizando los DEX tampoco. 327 millones quedan parqueados en el Banco Central. Y en los países centroamericanos, muy difícil convencerlos de que utilicen los derechos especiales de giro. También lo más probable es que se queden depositados en los bancos centrales de sus respectivos países, ¿no? Entonces, esa es en la lucha en la que estoy ahora, Pedro. O sea, cómo convencer a los países de que es posible, y con la posibilidad ganada se abren nuevas preguntas y ojalá con eso ganar masa crítica para luego seguir convenciendo al fondo y a los Estados Unidos de que se tenga una política más bien recurrente de emisión de los DEX. Hemos ya ganado un paso en el Congreso estadounidense, en donde se ha aprobado ya en la Cámara Baja de Representantes una emisión de hasta 2 trillion DEX, 2.000 millones, 2 billones, perdón, de derechos especiales de giro, para que pueda ocurrir ojalá el próximo año. Y así, ¿no? Esto es, insisto, no solo la complejidad técnica, contable, jurídica, política, sino que hace las buenas preguntas que se merece el mundo, ¿no? ¿Cómo los podemos dos solucionar puntitos, estos problemas? no nos dejes pendientes de los dos puntitos adicionales, por favor, Andrés. Bueno, el último era sobre los protagonistas, pero el penúltimo ya no me acuerdo cuál era que te dije. El primero era sobre, Vamos con el de los protagonistas. mira, cuando tú lograste convencer a la Comisión Stiglitz y a la Asamblea General de que se emitan los DEX, por primera vez creo en la historia, se recordó que el Fondo Monetario Internacional es una entidad que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, ¿ya? Y luego se han hecho los locos. Recientemente también Juan Pablo Boslavsky, cuando fue relator especial de derechos humanos de la Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también le recordó al FMI eso cuando les dijo, señores del FMI, ustedes son parte del sistema, y no solo eso, ustedes son parte de una entidad del derecho público internacional que también está sujeta a la legislación internacional de derechos humanos. Así que también tiene que rendir cuentas sobre si sus políticas se están cumpliendo con derechos humanos, no solo civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, el pacto internacional. Pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que en el 2009, cuando lograste convencer al fondo, a la Asamblea General, y a su vez luego el G20 activó esto y finalmente el FMI emitió los DEX, el que entonces era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, empezó a pedir al staff del FMI que saquen todos los estudios viejos que tenían de los derechos especiales de giro de los 60s y los 70s. Y empezaron a sacar estudios bien bonitos que han sabido tener guardaditos sobre los mismos problemas que estamos abordando hoy. Cómo financiar bienes públicos globales, cómo financiar el desarrollo, cómo cambiar la distribución para que sea más justa para los países del sur, y que tenían guardados el staff técnico del fondo. Pero además, Dominique Strauss-Kahn fue, creo yo, un pasito más allá y empezó a plantear una posible modificación del sistema internacional de monedas de reserva para ir abandonando el dólar e ir dándole más fuerza a los derechos especiales de giro. Por eso le cobraron como le cobraron, pues. Ya, esa parte
Ya queda para que todos investiguen, pero a Dominique Para seguir Strauss-Kahn hilando fino. no duró ni 2 meses más después de haber sacado ese paper que decía que tal vez los derechos especiales de giro podían reemplazar al dólar como moneda internacional. Le sacaron un escándalo, lo destituyeron. Luego de varios años, la investigación judicial encontró que él fue inocente de ese escándalo, pero obviamente su reputación había quedado manchada para siempre y nunca más habían sacado el asunto de los DEX con la fuerza y la creatividad que él estaba planteando cuando fue director gerente del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que, digamos, él era el jefe de una institución, digamos, de carácter neoliberal como el Fondo Monetario Internacional, yo siempre le he tenido una especie de intriga, de admiración a Dominique Strauss-Kahn y de agradecimiento también, porque cuando nosotros estuvimos en el ministerio contigo, Pedro, Dominique Strauss-Kahn vio con ojos muy favorables la propuesta de auditoría y reestructuración de la deuda externa que tuvo el Ecuador, nuestro país. Y él ahí, digamos, cumplió un rol muy importante en evitar que esto se convierta en un ataque en contra del Ecuador, más allá de pues, todo el daño interno que ya sufrimos por aquello. Entonces, yo creo que Strauss-Kahn, que además era del Partido Socialista y tenía claras perspectivas presidenciales, aparte de eso, nunca se ha revelado el mayor problema, a diferencia de otras acusaciones de corrupción, como luego tuvo Christine Lagarde, por ejemplo, en la propia Francia, ¿no? Pero bueno, el otro protagonista de ahora es Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y la declaración más interesante que ha dado es hace poco en una conferencia sobre lo que se llama el pacto, el Global Compact por África, ya ¿cómo será eso? El pacto global por África. Y hace una semana o menos, ella dio unas declaraciones en ese foro y ella les dice a los países, se nota cómo se cuida de no violar lo que le permitan decir en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque ahí la rigidez de las políticas de comunicación del fondo son muy estrictas, ¿no? Hay ciertas cosas que no puedes decir. Puedes decir vire a la izquierda 3 veces, pero no puedes decir vire a la derecha, más o menos, ¿no? Pero entonces hay un gran cuidado sobre el tipo de palabras que ella utiliza, pero en últimas, lo que ella está diciendo en esa conferencia por África dice lo siguiente, miren, en la emisión del 2009, apenas el 10% se utilizó para fines fiscales. Y dice, cierto es que hay que utilizar para las reservas los derechos especiales de giro, cierto es, dice, pero por favor, y pone así la cara, ¿no? Por favor, utilicen los derechos especiales de giro, no solo para reservas, sino para transformaciones estratégicas de sus economías De y para generar el empleo. atender de salud de su pueblo. Es un llamado de atención enorme a los organismos internacionales, a los países de África. No dejen de utilizar los derechos especiales de giro, porque sabes que a ella le tocó durísimo para poder emitir los derechos. Ella, luego que sacamos la editorial en el Financial Times el 12 de marzo, eh, ella propuso al G20 emitir los derechos especiales de giro. Y del Tesoro norteamericano le vino el no, y ella se quedó así de muda, hasta que llegó Janet Yellen a la Secretaría del Tesoro y nuevamente revivió la propuesta. Así que a ella también le estuvieron haciendo bullying interno con la propuesta y bueno, finalmente sale victoriosa, pero ella debe estar calculando y dice, chuta, no saben lo que me ha costado convencer a los distintos países para poder lograr esta misión, así que no serán tan mudos de guardar otros 40 años los DEX, sino de utilizarlos, resolver las crisis de su gente, aprovechar para invertirlos en inversiones estructurales para transformar sus economías, generar trabajo, recuperarse económicamente más rápido. Y yo sí veo en ese sentido ahí una desesperación de ella de navegar por toda la rigidez de la política interna del fondo para que los recursos puedan ser aprovechados.
Un hito histórico, Andrés, un hito histórico que ojalá no quede sepultado como fue el otro caso, no solamente en los medios de comunicación, no solamente en los medios financieros, sino también en la academia. Es verdaderamente vergonzoso que esa academia y esa intelectualidad latinoamericana que hace 60, 70 años estaba creando la teoría de la dependencia, las teorías marxistas y no marxistas de la dependencia, el estructuralismo latinoamericano, que en el plano de la filosofía estaban con la filosofía de la liberación, que en el plano de la teología hablaban de la teología de la liberación y ahora con el Papa Francisco se habla de una teología de los pueblos, que hablaban de alternativas en la sociología, en la antropología, en la pedagogía del oprimido, ¿no es cierto? Ahora esté tan absolutamente servil frente a lo que son las doctrinas específicamente angloamericanas, ¿no es cierto?, que no tienen ningún compadecimiento con la realidad. Una absoluta automutilación de esa capacidad creativa respecto a problemas que nuestros pueblos demandan soluciones, pero inmediatas. La situación es muy grave y creo que esta alternativa que se está abriendo es muy importante, no solamente por el relanzamiento de políticas keynesianas, estructuralistas, sino por la posibilidad de que se genere otro tipo de democracia, ¿no es cierto?, desde los pueblos, el tomar control de esta dictadura monetario-financiera que nos oprime, de este fetiche que mencionaba nuevamente Marx, ¿no es cierto?, que nos organiza, que nos rige nuestras vidas. Poder decidir hacia dónde vamos, poder decidir soberanamente, democráticamente, cuáles son las prioridades de nuestros pueblos y que no sean los mercados financieros los que terminen definiendo la situación. Yo te agradezco muchísimo por esta hora y media de un verdadero documento que ojalá lo vean en las universidades, ojalá lo estén estudiando los economistas, los estudiantes de economía, pero también los políticos, respecto a las posibilidades enormes, al repertorio de opciones que tiene el país para salir adelante. Justamente lo que decías al principio cuando me reclamabas de que estábamos usando un lenguaje demasiado bélico, pues no, a plantear alternativas que permitan que otros horizontes de construir un país que nos dé cabida a todos están ahí presentes. Es necesario que aquí estén convocados todas las disciplinas, que estén convocados gente de izquierda, de derecha, correístas, anticorreístas, gobiernistas, antigobiernistas, en la necesidad urgente de encontrar respuestas al país. La gente ya no se aguanta. No sé si tienes alguna última intervención, Andrés, antes de despedirnos. No, agradecerte, Pedro, agradecerte por esta oportunidad de haber compartido una discusión con elementos históricos, técnicos, contables, pero que en definitiva lo que buscan es dar luces, ¿no?, a la población ecuatoriana y latinoamericana y mundial de lo que se ha hecho y lo que está por venir. Ojalá de esto surjan más preguntas, ¿no? Aquí tienen que salir preguntas muy importantes. Yo creo que es realmente un hito pensar que se ha creado de la nada, mediante un acuerdo político, 650.000 millones de dólares, que los países pueden aprovecharlos. No se dejen comer el cuento en los distintos países de la región. Busquen asesoría, busquen ejemplos de otros países. Aquí no hay una verdad única impuesta, más bien la verdad es que es un hito que puede ser aprovechado por los países para enfrentar la pandemia. Y bueno, más allá de la orientación ideológica, aquí estamos para servir a nuestro pueblo y sobre todo a la patria grande. Y estamos en eso totalmente abocados. Así que yo te agradezco por la oportunidad, Pedro, de poder compartir con la ciudadanía latinoamericana y ojalá podamos tener otra vez otro espacio para seguir hablando sobre estos otros asuntos de nuestro país y de la región que realmente le urge poder tener reflexiones profundas sobre nuestro Muchas destino gracias. común. Quedas comprometido entonces para un próximo programa y agradeciendo muchísimo la gentileza de los compañeros de Hoja de Ruta, de José Zambrano, de Guillermo Ramos, que nos abren este espacio de reflexión latinoamericana. Yo creo que es indispensable convocar a los intelectuales, a la academia, a discutir y a plantear soluciones inmediatas en una nueva arquitectura financiera mundial, una nueva arquitectura financiera regional en la construcción de la patria grande, pero también una nueva arquitectura financiera ecuatoriana que evite esa agenda de las oligarquías para reventar la dolarización y quebrar la democracia ecuatoriana. Muchísimas gracias y hasta una nueva emisión de Hilando Fino. Chao, gracias. Chao. Desde los Andes ecuatorianos, en las Muchas mágicas gracias. colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura,
nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.